Gnosias. La palabra gnosia viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Las gnosias son la capacidad que tiene el cerebro humano para reconocer la información recibida y aprendida previamente, como pueden ser objetos, personas o lugares a través de los sentidos. En este sentido, hay gnosias para cada uno de los canales sensitivos y gnosias que combinan diferentes canales. Estas impresiones sensoriales percibidas a través de los sentidos auditivo, táctil, olfativo, visual y gustativo están relacionados con representaciones mnésicas preexistentes de ese objeto con el cerebro y el reconocimiento. La percepción de este estímulo se hace consciente. Por ejemplo, la gnosia es saber que esto es una silla y que sirve para sentarse, mientras que la praxia es saber cómo sentarse en la silla. Las gnosias son fundamentales para el desarrollo de la vida cotidiana. La gnosia permite reconocer las partes del cuerpo, el rostro de los familiares, reconocer los cubiertos para comer, los lápices para dibujar o identificar canciones. Las gnosias permiten al sujeto discriminar texturas, formas, sonidos, colores y objetos. La gnosia permite la categorización del color, la asociación color-nombre y la asociación color-objeto. La gnosia de los dedos predice las competencias numéricas en los niños y es predictora del rendimiento de los niños preescolares en tareas numéricas en general. Los modelos cognitivos proponen que el reconocimiento de las caras se lleva a cabo mediante una serie de etapas que incluyen la representación perceptiva de la estructura facial, la codificación y la recuperación de la información facial. Por lo general, las gnosias se entienden como la capacidad que tiene el cerebro de reconocer información previamente aprendida a través de nuestros sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto. Al referirnos a información, hablamos de la que está relacionada a lugares, objetos o incluso personas. En algunas gnosias se usa solo un canal sensorial, es decir, solo se utiliza uno de nuestros sentidos. Sin embargo, existen otras gnosias que son más complejas y que sí requieren del uso de forma conjunta de más de un canal sensitivo. En estos casos sería necesario utilizar información que venga de más de un canal sensorial. De esta forma podemos hablar de varios tipos de gnosias, como por ejemplo las gnosias visuales, que es la capacidad de reconocer visualmente estímulos y de darles un sentido. Los estímulos pueden ser formas, caras, objetos o colores. O las gnosias auditivas, que son la capacidad de reconocer los sonidos. O las gnosias táctiles, que son la capacidad de reconocer con el tacto la textura, los objetos o la temperatura. Las gnosias olfativas también, que son como la capacidad de reconocer olores, las gnosias gustativas, que es la capacidad de reconocer sabores, y la gnosia del esquema corporal, que puede ser como la capacidad de reconocer nuestro cuerpo como un conjunto, pero también de reconocer las partes del cuerpo por separado. Sin embargo, una persona no es capaz de reconocer un estímulo previamente aprendido como un objeto sin tener un déficit perceptivo del lenguaje o intelectual. Podemos decir que existe una agnosia. Además, como hay varios tipos de gnosias, también existen varios tipos de agnosias. Vendrían siendo la agnosia auditiva verbal, que es la incapacidad para distinguir los sonidos del habla de otros sonidos. La prospagnosia, que es la dificultad para reconocer el rostro de las personas. La simultagnosia, que es la incapacidad para interpretar una escena compleja en su totalidad o viendo sus partes individuales. La acromatopsia, dificultades para recibir el color. La acromatognosia, que es la incapacidad para categorizar correctamente el color, aunque así se perciba. La gnosia visual de objetos, que es la incapacidad para reconocer objetos o saber su función. Los trastornos de percepción espacial, que es la dificultad en la localización de objetos, en la percepción de la profundidad o en la orientación de líneas. La agnosia topográfica, que se refiere a la dificultad para reconocer señales topográficas externas como calles, casas o edificios. Las personas que padecen esta agnosia, sin embargo, no tendrán ningún problema en dibujar un plano o explicar verbalmente una ruta. Existen más tipos de agnosias, pero las que acabamos de mencionar serían como las más principales.
Aunque existen también varios tratamientos disponibles para las agnosias, su utilidad variará en función del tipo de agnosia que sufre el paciente. Uno de los tratamientos más comunes es la rehabilitación cognitiva, que es la utilización de tareas especialmente diseñadas para trabajar la función cognitiva afectada. En este caso, normalmente se empiezan trabajando con ejercicios de reconocimiento, como por ejemplo mostrar varias letras y pedirle al paciente que conforme una o varias palabras con ellas. Otro buen ejemplo de ejercicios que suelen usarse es mostrar varias versiones de una misma imagen, cada una girada sobre su eje por un ángulo de giro distinto. En este caso se le pedirá al paciente que busque cuál de las imágenes se corresponde con la que vio inicialmente. Del mismo modo, también se puede utilizar la interferencia visual para trabajar el conocimiento de objetos. En este tipo de ejercicios se mostrará un objeto que está debajo de una rejilla de líneas que dificultan su percepción. El paciente deberá reconocer de entre varias opciones la que se corresponde con la imagen que está detrás de la rejilla. Como veremos a continuación, existen varios ejercicios Readmetrics diseñados justo para esto. De entre los más de 110 ejercicios de rehabilitación cognitiva disponibles en Readmetrics, hay varios que están diseñados para las agnosias, como por ejemplo expresión de letras. Se colocarán por toda la pantalla varias letras sueltas. El paciente seleccionará las letras que forman una palabra, obviando algunas que están allí como distractores. También está la simultagnosia 1, 2 y 3, que aparecerán un conjunto de siluetas en el centro de la pantalla, todas sus respuestas. Además, también se verán las mismas siluetas de forma individual alrededor de la imagen conjunta. Entre estas se mostrarán tanto las siluetas que están en conjunto central como las que no se encuentran allí. El paciente seleccionará las siluetas que aparecen en la imagen central. En la siguiente está la orientación espacial 2D 1 y 2, que se muestra la imagen de un objeto real en una posición y varias versiones de la sombra o la silueta de ese mismo objeto, giradas por un ángulo aleatorio. El paciente buscará la sombra o silueta girada que se corresponde con la imagen inicial. En esta otra está la percepción visual simple y compleja 1 y 2, que se muestran varias imágenes detrás de rejillas para que el paciente seleccione las que corresponde con la imagen posicionada en el centro de la pantalla. Sentidos químicos. Los sentidos químicos son el olfato y el gusto. Nos permiten detectar y percibir sustancias químicas en nuestro entorno, tanto en el aire como disueltas en líquidos. Estos sentidos son fundamentales para la supervivencia, ya que nos ayudan a identificar alimentos, detectar peligros como olores tóxicos o alimentos descompuestos, y también influyen en nuestras preferencias y comportamientos. El olfato detecta moléculas transportadas por el aire llamadas olores. Las moléculas odoríferas activan receptores olfativos en la nariz, envían señales al cerebro para su interpretación. El olfato está estrechamente relacionado con la memoria y las emociones, lo que explica por qué ciertos olores pueden desencadenar recuerdos vividos. El gusto detecta sustancias químicas disueltas en la saliva, permitiéndonos percibir sabores. Las papilas gustativas en la lengua contienen receptores que responden a diferentes sabores: dulce, salado, ácido, amargo y umami. El gusto también interactúa con el olfato para crear la experiencia completa del sabor de los alimentos. En resumen, los sentidos químicos son vitales para la percepción del entorno y la interacción con el mundo que nos rodea, tanto para la detección de sustancias peligrosas como para la experiencia de sabores y olores placenteros. Sensaciones gustativas primarias. Sabor agrio. Está causado por los ácidos, es decir, por la concentración del ion hidrógeno, y la intensidad de esta sensación gustativa es aproximadamente proporcional al logaritmo de esta concentración del ion hidrógeno. El sabor salado se despierta por las sales ionizadas, especialmente por la concentración del ion sodio. Los cationes de las sales, sobre todo los cationes sodio, son los principales responsables del gusto salado, pero los aniones también contribuyen en menor medida. El sabor dulce. Los tipos de productos que lo originan el sabor dulce figuran los azúcares, licores, alcoholes, aldehídos, cuerpos cetónicos, amidas, ésteres, ciertos aminoácidos, algunas proteínas pequeñas, los ácidos sulfónicos, los ácidos halogenados y las sales inorgánicas del plomo y berilio. El sabor amargo. Dos clases particulares tienen una especial probabilidad de causar sensaciones de sabor amargo: las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno. Los alcaloides comprenden muchos de los fármacos empleados en medicamentos como la
quinina, la cafeína, la estricnina y la nicotina. Y el sabor umami, que significa delicioso, es el sabor dominante de los alimentos que contienen glutamato, como los extractos cárnicos y el queso curado, y algunos fisiólogos lo consideran una quinta categoría independiente de estímulos gustativos primarios. Un receptor gustativo para el glutamato puede estar relacionado con uno de los receptores glutamatéricos, expresado también en las sinapsis neuronales del cerebro. Yemas gustativas y su función. Una yema o botón gustativo tiene un diámetro aproximado de 1/30 milímetros y una longitud en torno a 1/16 milímetros. La yema gustativa está compuesta por unas 50 células epiteliales modificadas, algunas de las cuales son células de soporte llamadas células y sostén y otras células gustativas. Los extremos de las células gustativas están dispuestos en torno a un minúsculo poro gustativo. Estrategia alrededor de los cuerpos de las células gustativas hay toda una red terminal ramificada de las fibras nerviosas gustativas que reciben el estímulo de las células receptoras del gusto. Sentido del olfato. La membrana olfatoria ocupa la parte superior de cada narina. En sentido medial se dobla hacia abajo a lo largo de la superficie del tabique en su parte superior. En sentido lateral se pliega sobre el cornete superior e incluso sobre una pequeña porción de la cara superior del cornete medio. En cada narina, la membrana olfatoria ocupa un área superficial de unos 2,4 centímetros cuadrados. Las células olfatorias son las células receptores para la sensación del olfato. Las células olfatorias son células nerviosas bipolares derivadas en principio del propio sistema nervioso central. Hay más o menos 100 millones de ellas en el epitelio olfatorio, intercaladas entre células de sostén. El extremo mucoso de la célula olfatoria forma un botón desde el que nacen de 4 a 25 cilios olfatorios, también llamados pelos olfatorios, que tienen un diámetro de 0,3 y una longitud de 200, y se proyectan hacia el moco que reviste la cara interna de las fosas nasales. La estimulación de las células olfatorias, mecanismos de excitación de las células olfatorias. La parte de cada célula olfatoria que responde a los estímulos químicos de carácter son cilios olfatorios. La sustancia olorosa, al entrar en contacto con la superficie de la membrana olfatoria, primero difunde hacia el moco que cubre los cilios. A continuación se une a las proteínas receptoras presentes en la membrana de cada cilio. El compuesto oloroso se une a la porción de la proteína receptora que se vuelve hacia el exterior. Sin embargo, la parte interna de la proteína plegada está acoplada a la proteína G, que es en sí una combinación de 3 subunidades. Al excitarse, la proteína receptora se desprende una subunidad de la proteína G y activa la adenilato silcasa, que está fija al interior de la membrana ciliar, cerca del cuerpo de la célula receptora. A su vez, la ciclasa activada convierte muchas moléculas de trifosfato de adenosina intracelular en monofosfato de adenosina cílico. Finalmente, activa otra proteína cercana de la membrana, un canal activado para el ion sodio, que abre su compuerta y permite el vertido de una gran cantidad de iones sodio a través de la membrana hacia el citoplasma de la célula receptora. Los iones sodio elevan el potencial eléctrico dentro de la membrana celular en sentido positivo, lo que excita a la neurona olfativa y transmite potenciales de acción hacia el sistema nervioso central por medio del nervio olfatorio. Rápida adaptación de las sensaciones olfatorias. Los receptores olfatorios se adaptan alrededor del 50% más o menos durante el primer segundo después de su estimulación. Un mecanismo neuronal propuesto para la adaptación es el siguiente. Existe una gran cantidad de fibras nerviosas centrífugas que vuelven por el tacto olfatorio desde las regiones olfatorias del encéfalo y acaban en unas células inhibidoras especiales del bulbo olfatorio. Los órganos. Se ha planteado que después de surgir un estímulo oloroso, el sistema nervioso central pone a punto con rapidez una potente inhibición por retroalimentación para suprimir la transmisión de las señales olfatorias a través del bulbo olfatorio. Indagación de las sensaciones olfatorias primarias. Clasificación de las sensaciones olfatorias. Alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre, pútrido. La naturaleza afectiva del olfato.
El olfato, aún más que el gusto, posee una cualidad afectiva agradable o desagradable y por ello probablemente aún más importante que este sentido es la selección de los alimentos. Sensación y percepción. Sentir y percibir son procesos que nos permiten interactuar de manera significativa con el entorno, adaptarnos a cambios y tomar decisiones informadas con base en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Aunque a menudo se usan de manera distinta, la sensación es una respuesta natural del cuerpo y la percepción una interpretación mental. Comprender la distinción entre ambos términos no solo es crucial para los profesionales de la salud mental, sino para cualquier persona que quiera entender mejor cómo interactúa su entorno. La sensación, un proceso fisiológico. En palabras sencillas, la sensación permite a nuestros sentidos detecten y transmitan información del entorno físico al sistema nervioso central. Es el primer paso en la compleja danza entre lo externo y nuestra experiencia interna. Cada uno de nuestros sentidos especializados, visión, audición, olfato, gusto y tacto, actúa como un receptor meticuloso, convirtiendo señales físicas en información que nuestro cerebro interpreta. Este proceso nos permite percibir la realidad física y sienta las bases para nuestras percepciones y la comprensión más profunda del mundo. El oído detecta sonidos y tonos que van desde el susurro del viento hasta la música vibrante. La vista nos permite percibir la luz y los colores que nos rodean. El olfato nos conecta con aromas que evocan recuerdos y emociones. El gusto distingue entre sabores que van desde lo dulce hasta lo salado y el tacto registra sensaciones de presión, temperatura y textura. La percepción, un proceso psicológico. A diferencia de la sensación, la percepción es la capacidad de nuestro cerebro de interpretar y organizar la información sensorial recibida a través de los sentidos. Para formar una representación consciente del mundo, nuestro cerebro no se limita a ver formas y colores, reconstruye escenas visuales completas con emociones y significados. Acorde con un estudio publicado en la revista académica Dae de Laus, la percepción surge cuando el cerebro realiza un análisis crucial utilizando la información del contexto para convertir las señales sensoriales en una representación coherente de la escena que experimentamos. Por ejemplo, al contemplar una obra de arte no solo vemos colores y formas, sino que percibir nos permite sentir emociones, interpretar significados simbólicos y reflexionar sobre el contexto cultural. Del mismo modo, al conocer una melodía familiar o escuchar una canción preferida, la percepción auditiva identifica notas musicales, evoca recuerdos personales y suscita respuestas emocionales profundas. Diferencias entre sensación y percepción. Sentir y percibir son procesos complementarios pero distintos en la experiencia humana. A través de lo primero capturamos información del entorno a través de los sentidos, mientras que lo segundo es como nuestro cerebro interpreta y organiza esos datos. Esas son algunas de sus principales diferencias. Proceso inicial e interpretativo. La sensación representa el primer contacto con el mundo exterior mediante los sentidos. Es el proceso fisiológico que capta estímulos sensoriales como la luz que vemos, los sonidos que escuchamos, los colores que percibimos, los sabores que gustamos y las texturas que sentimos. Por otro lado, la percepción implica la interpretación profunda y significativa de estos estímulos. Percibir es el proceso psicológico en donde el cerebro organiza la información sensorial, atribuyéndole significado y contexto para formar una representación consciente del entorno. Veamos un ejemplo. Al escuchar una melodía nueva, experimentamos la sensación auditiva de ritmos y tonos que forman la estructura básica de la canción. A medida que avanza la melodía, nuestra percepción puede profundizarse al captar las letras de la canción y permitirnos conectar de forma emocional con la pieza musical. Forma de respuesta. Según información de la Universidad de Barcelona, la sensación es un proceso fisiológico que ocurre en los receptores sensoriales y el sistema nervioso central. Se enfoca en la traducción de señales físicas en impulsos nerviosos que luego son enviados al cerebro para su procesamiento posterior. En contraste, el proceso perceptivo es psicológico, ya que supone la integración y la interpretación de la información sensorial recibida. La percepción no solo se basa en actividad neuronal, sino que también involucra factores cognitivos y emocionales que influyen en cómo interpretamos y comprendemos nuestra experiencia sensorial.
Al oler una rosa, nuestros receptores olfativos detectan las moléculas aromáticas que emite la flor. Por su parte, nuestra percepción del aroma de la rosa puede ser influenciada por recuerdos pasados asociados, como el perfume de abuela, un jardín de la infancia, lo que añade una dimensión emocional a la experiencia olfativa. Datos crudos y su significado. La sensación se enfoca en la capacitación de datos sensoriales crudos y básicos del entorno físico que nos rodea, desde la simple detección de colores y formas hasta la apreciación de temperaturas y presiones. Por ende, la sensación proporciona la información primaria necesaria para la percepción. Percibir, por su parte, interpreta cómo los estímulos se relacionan con nuestras experiencias previas, emociones y expectativas presentes. No se limita solo a identificar lo que experimentamos. Por ejemplo, al ver una pintura expresionista, apreciamos los colores y las formas al experimentar la sensación visual de contrastes de color y líneas. Nuestra percepción de la pintura puede cambiar si atribuimos significados e interpretaciones artísticas a la obra, haciendo que la experiencia visual sea única y personal.